Buenas y bienvenidos a mi canal Excel Fácil y Online. Hoy vamos a crear una tabla dinámica para analizar datos de una hoja de cálculo. Para poder analizar y resumir datos que tengamos y hacer cálculos con ellos también, Excel nos ofrece las tablas dinámicas, que es una herramienta avanzada que nos permite ver comparaciones e identificar patrones y tendencias en dichos datos, entre otras funciones. Vamos a ver cómo crear una tabla dinámica en Excel. Bueno, pues vamos a ir paso a paso para crear una tabla dinámica. Lo primero, vamos a ponernos en esta hoja donde tenemos una serie de datos que vamos a usar como base para nuestra tabla dinámica. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las celdas donde están todos nuestros datos, a partir de los que queremos crear nuestra tabla dinámica. ¿Vale? Es muy importante en los datos que tengáis que siempre tengan un encabezado de una sola fila. Eso es muy importante para que la tabla dinámica pueda entender perfectamente los datos y poder tener todas las funciones posibles. Y además, en la selección de nuestros datos no deberíamos tener ni filas ni columnas vacías, ¿vale? Sobre todo columnas vacías, ¿vale? Las filas a lo mejor los puede identificar y podríamos trabajar con la tabla dinámica, pero lo que no puede haber nunca es una columna vacía, ¿vale? Si elimináramos esta columna y hiciéramos la tabla dinámica, nos daría un error. Vamos a ver un ejemplo sobre ello. Vale, como vamos a hacer la tabla dinámica sobre esto, ¿vale? Vamos a intentar insertar nuestra tabla dinámica sobre estos datos, ¿vale? Seleccionamos los datos que queremos, que son toda nuestra tabla, ¿vale? Y en la cinta de opciones seleccionamos en el menú insertar, ¿vale? Cinta de opciones, menú insertar, ¿vale? Aquí se nos aparece en las herramientas, ¿vale? De tablas, ¿vale? En el grupo de herramientas de tablas, estos iconos para poder usar las tablas dinámicas. En este caso seleccionamos tabla dinámica, le damos a aceptar y nos aparece esta ventana emergente para crear la tabla dinámica. En la ventana emergente que se nos abre de crear tabla dinámica tenemos que tener seleccionado seleccione una tabla o rango. En este caso lo tenemos seleccionado, ¿vale? En esta misma ventana donde ya tenemos seleccionado tabla o rango, donde viene tabla o rango, deberíamos tener los datos que hemos identificado. En este caso hemos cogido la tabla y por defecto nos lo ha traído. En el caso de que no fuera correcta, ¿vale? Podríamos darle para poder seleccionar exactamente los datos que queremos. Y en esta misma ventana tenemos que elegir dónde deseamos colocar el informe de tabla dinámica. Por defecto nos va a aparecer en una nueva hoja de cálculo, pero podríamos seleccionar hoja de cálculo existente y decirle la ubicación que queremos. Imaginaros que queremos ponerlo pues debajo de los datos que tenemos. Pincharíamos aquí y automáticamente nos diría que nos lo colocaría en esa, ¿vale? Le vamos a decir nueva hoja de cálculo nosotros para poder hacerlo y seleccionamos aceptar y ya tendríamos nuestra tabla dinámica y nos aparecerían los campos de la tabla dinámica para poder seleccionar y poner cada uno donde corresponde. En el siguiente vídeo veremos cómo usar la lista de campos para organizar los campos en una tabla dinámica, ¿vale? Como introducción o resumen rápido, indicaros dos cosas básicas. Para agregar un campo a la tabla dinámica, activaremos la casilla del nombre del campo en el panel de campos de la tabla dinámica. Normalmente por defecto los campos seleccionados se van a agregar a sus áreas predeterminadas, es decir, los campos no numéricos se agregarán a filas, los campos numéricos se agregarán a valores y los campos de fecha y hora se agregarán a columnas. Y como segundo punto, si queremos mover un campo de un área a otro, solo tendremos que arrastrar ese campo al área de destino que queremos. Por ejemplo, si seleccionamos estos campos, pero luego quisiéramos arrastrarlos, solo deberíamos hacerlo para que se nos pusiera en la tabla dinámica. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. De momento, quedaros para crear una tabla dinámica estos sencillos pasos para poder hacerlo, ¿vale? Directamente con los datos que tengamos, que siempre nuestra tabla tenga una fila de encabezados, una única fila de encabezados. Seleccionaríamos los datos y, como habéis visto, menú insertar, tabla dinámica, seleccionamos el rango si no estuviera por defecto y dónde la queremos colocar y le daríamos a aceptar. De esa manera crearemos nuestra tabla dinámica. Un segundo. Antes os había comentado lo que podría pasar si no tuviéramos, vamos a eliminar donde tenemos nuestra tabla dinámica, si no tuviéramos columnas o filas rellenas, que no podríamos generar nuestra tabla dinámica. Vamos a ver un ejemplo para que veáis. Vamos a eliminar, por ejemplo, los datos de esa columna. Vamos a menú insertar, tabla dinámica y vamos a seleccionar los datos
todos los que tenemos aquí. ¿Vale? Le decimos esos datos y que nos lo coloque en otra hoja y le damos a aceptar, ¿vale? Y automáticamente Excel nos da un mensaje de error, nos dice el nombre de campo de tabla dinámica no es válido. Para crear un informe de tabla dinámica debe usar datos organizados en forma de lista con columnas rotuladas. Si desea cambiar el nombre del campo de tabla, debe escribir un nombre nuevo para el campo. Es decir, si tenemos una columna que no estuviera identificada, ¿vale? Que no tenga datos, nos va a dar un error a la hora de calcular y el hacer las tablas dinámicas. Por eso es muy importante que, aparte de que tengamos un encabezado con una única fila, todas las columnas estén rellenas para que no nos dé error a la hora de generar la tabla dinámica. Así que vamos a darle a cancelar, vamos a deshacer para que nos aparezca el texto, así como lo teníamos antes. Y ya recordaros, insertar tabla dinámica, los datos que queremos y le daríamos si lo queremos colocar en otro sitio de la tabla dinámica y tan sencillo. Le daríamos a aceptar y ya nos crearía nuestra tabla dinámica. Bueno, espero que os sea de utilidad, que hayáis visto cómo crear una tabla dinámica para poder analizar los datos de una hoja de cálculo en Excel. Si os gusta el vídeo, darle a like, espero vuestros comentarios, recordaros suscribiros a mi canal y como siempre, less is more. Muchas gracias.